La mendiga negra lleva al millonario a casa, pero lo que descubre en la basura es chocante. La lluvia caía con furia sobre las calles de la ciudad, como un manto de cristal que arrastraba consigo todos secretos inconfesables que albergaba. En medio de este torrente, Alejandro, un millonario de rostro serio y mirada perdida, paseaba sin rumbo por las aceras empapadas. Su fortuna, construida con astucia en el mundo de los negocios, no había logrado llenar el vacío que sentía en su interior. La soledad lo rodeaba como la niebla. Cada gota de agua que caía era un recordatorio de lo distante que estaba de la felicidad. De repente, en un pequeño rincón, vio a Lucía, una indigente negra, su piel brillando por la lluvia. Se encontraba sentada al lado de un montículo de basura. A pesar de su situación, había una chispa en su mirada que desafiaba al mundo. «¿Qué haces aquí, preciosa?», le preguntó, sorprendido por su forma de ser, tan digna y a la vez tan vulnerable. Ella sonrió, y en ese instante Alejandro sintió algo que no había sentido en años: conexión. Lucía le habló de su vida en la calle, de cómo encontraba tesoros en la basura, de cómo cada día era una lucha. A medida que se conocían, su risa llenaba los huecos de la soledad de Alejandro. Sin pensarlo, le hizo una oferta inesperada. «¿Por qué no vienes a mi casa esta noche? Puede que encuentres algo mejor que lo que hay en esos residuos». Mientras conducían bajo la lluvia, Alejandro sentía que cada minuto conducía deshacía poco a poco las capas de su vida superficial. La mansión, un palacio de lujo y frío, parecía un mundo lejano. «¿Ves ese cuadro?», preguntó, intentando romper la tensión. «Lo compré por un ojo de la cara». Lucía lo miró y con sinceridad respondió: «A veces lo que no se ve es más valioso». Esa noche, mientras Lucía exploraba su casa, Alejandro decidió seguirla. En su búsqueda por encontrar un poco de calor humano, la acompañó mientras revisaba viejos armarios. Fue entonces cuando Lucía descubrió una caja escondida, llena de documentos amarillentos, cubiertos de polvo y secretos. Alejandro sintió una punzada en el pecho al ver cómo sus manos temblaban al abrir papeles que revelaban la historia oscura de su familia. «¿Qué es esto?», murmuró Lucía, sus ojos casi reflejando el miedo que también empezaba a invadirlo. Mientras leían juntos, las palabras escritas dejaron en claro una verdad escalofriante. Toda la fortuna de Alejandro estaba ligada a la explotación, al sufrimiento de aquellos que habían sido pisoteados. En ese momento, el aire se volvió denso, como si la lluvia ahora lanzara ecos de lo que debía hacerse. Lucía levantó la vista. Sus ojos profundos reflejaban la sabiduría adquirida en un mundo donde sobrevivir a la miseria era un arte. «Esto es tu herencia, pero también tu elección», dijo con una voz firme. Alejandro se quedó paralizado, atrapado entre su antigua vida de lujo y la verdad que se deslizaba como agua entre sus dedos. La lluvia no solo caía en las calles, también caía dentro de su alma. Se sentía despojado de todo: sus certezas, su comodidad, su identidad. Un susurro lo invadía. ¿Quién era realmente? Mientras Lucía se preparaba para salir, un escalofrío recorrió a Alejandro. Una presencia extraña parecía observarlos desde las sombras de la casa. Un misterio se cernía sobre ellos, y con cada gota de lluvia, la inquietud aumentaba. «Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso.
Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía está suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad y país me estás viendo. Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Lucía se preparaba para salir, un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. No solo la lluvia seguía cayendo, ahora un rugido profundo resonaba en el interior de la mansión. De repente, un estruendo seco se escuchó, como si algo hubiera caído de un altillo. Ambos se quedaron paralizados, las miradas llenas de temor. Lucía, con la ingeniosidad que la caracterizaba, se acercó con cautela a la fuente del ruido. Alejandro, espera aquí, le dijo, su voz temblando apenas, mientras cruzaba el umbral de la habitación. Alejandro no pudo contenerse, su corazón latía desbocado, y a pesar del temor, la curiosidad lo impulsó a seguirla. Caminó tras de ella, cada paso resonando en el silencioso pasillo. Cuando llegaron a la habitación de donde provenía el ruido, la escena que encontraron les quitó el aliento. En el suelo estaba una antigua caja de madera, cubierta de polvo y telarañas. Pero lo que realmente les impactó fueron las fotografías que se había desparramado de su interior. Imágenes en blanco y negro de personas aglomeradas en un oscuro taller, con miradas de desesperación y desgaste. Rostros de aquellos a quienes Alejandro nunca había visto, pero que de alguna manera ya no le eran ajenos. ¿Qué es esto?, murmuró, incapaz de comprender. Sus manos temblaban mientras recogía una de las fotos. Era una imagen de su abuelo, pero no solo eso. A su lado, diversos rostros, todos ellos marcados por el sufrimiento, como si todos compartieran un secreto desgarrador. Esto no puede ser, balbuceó, sintiendo que el aire se le escapaba. Lucía observó con atención, cada vez más intrigada y horrorizada. Las fotografías no eran solo recuerdos, parecían un legado de culpa que, hasta ese momento, había permanecido oculto. Un golpe violento en la puerta lo sobresaltó. Estaba cerrada, pero se sentía una presencia amenazante al otro lado. El sonido de pasos pesados y una voz profunda que decía «abran» los llenó de pánico. No había tiempo para pensar. La pregunta «¿quién?» palpitaba en la mente de Alejandro. Lucía tomó su mano, y en ese instante el vínculo entre ellos se volvió más fuerte y cargado de significado. «Por favor, tenemos que salir de aquí», urgió ella, la determinación en su voz desgastada por la vida en la calle. Alejandro, aunque asustado, sintió un impulso quijotesco por protegerla. «No dejaré que te pase nada», le prometió, mientras se movían rápidamente hacia la ventana. Pero antes de que pudieran avanzar, la puerta se abrió con un estruendo, y en el umbral apareció un hombre corpulento y con un abrigo oscuro. Su mirada era feral, y cuando habló, su voz sonó como el eco de un viejo fantasma. «Así que nos encontraste, Alejandro. Te he estado buscando». Alejandro, horrorizado y confundido, no sabía si era ese el momento de preguntar quién era o de salir corriendo. Lucía observó los dos rostros. Las conexiones entre ellos se tejían de forma cada vez más oscura e inquietante. «¿Quién es este?», preguntó, sintiendo que el aire se volvía denso. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy quien sabe lo que tus antepasados han hecho, y tú, Alejandro, tienes una decisión que tomar». Mientras el hombre se acercaba,
La verdad se arrastraba como la lluvia en la calle. Caía pesada y fría, presagiando desastres ocultos y revelaciones inimaginables. En ese instante Lucía tomó la mano de Alejandro con fuerza, su mirada fija en el extraño y en la tormenta que se avecinaba. La mansión se volvió un campo de batalla entre secretos familiares y lealtades recién formadas, con la verdad al borde de salir a la luz. Las palabras del hombre resonaron, y Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La oscuridad clamaba por revelaciones que cambiarían su vida para siempre. ¿Estás listo para conocer quién eres realmente?, preguntó, y con ellas la pregunta se coló en el aire, prometiendo un giro que lo cambiaría todo. Mientras el hombre se acercaba, la tensión se palpaba en el aire. Lucía se mantuvo firme, su mano aún aferrada a la de Alejandro, que palpitaba con fuerza. ¿Quién eres tú?, preguntó él, con la voz temblorosa, mientras el enigma de la situación lo abrumaba. Tu legado y tu carga, respondió el extraño, su mirada penetrante como un cuchillo afilado. Sabes lo que has heredado, pero no sabes a quién te enfrentas. Tu fortuna tiene un precio que tu familia ha pagado en sangre. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con sus pensamientos, mientras el hombre sonreía de manera enigmática. La historia de tu abuelo no solo incluye a aquellos que sufrieron. Hay más. A veces los verdugos y las víctimas están más cerca de lo que piensas. Lucía, alerta, captó un destello de peligro en la atmósfera. No, tienes que escucharlo, Alejandro, le advirtió, pero él seguía atrapado en el juego del desconocido. Escucha, insistió el hombre. Tu abuelo hizo un pacto, y a cambio de riqueza ha condenado a su familia. La fortuna se alimenta del sufrimiento ajeno. No hay nada que puedas hacer para cambiar eso, pero lo que decidas a partir de este momento puede liberarte o encarcelarte por siempre. Alejandro sintió frío por todo su cuerpo. La verdad le atravesaba como un rayo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pacto? Su voz se alzó, llena de rabia y miedo, justo cuando la atmósfera se volvía eléctrica. Un estruendo más fuerte que el anterior sacudió la casa de nuevo. «Maldición», exclamó el hombre, viendo cómo la puerta trasera se rompía. En ese instante, la figura de alguien más emergía de la oscuridad. Un rostro que Alejandro jamás hubiera querido ver. Era su hermano, Miguel, a quien había creído perdido para siempre. Pero no solo eso. Detrás de él, un grupo de hombres vestía el mismo abrigo oscuro, como sombras vivientes. Te he estado buscando también, hermano, dijo Miguel, con una sonrisa siniestra que parecía sacada de sus peores pesadillas. ¿Qué haces aquí, Miguel?, gritó Alejandro. Incredulidad y terror se entremezclaron en su voz. Cerrando ciclos, respondió Miguel, mientras el hombre del abrigo negro retrocedía un paso, consciente de que la revelación había cambiado el juego. Tu abuelo no solo dejó un legado de sangre, Alejandro, también dejó a sus herederos, y yo soy uno de ellos, pero tú eres el verdadero sucesor. La fortuna es tuya, pero también las fuerzas que la acompañan. Lucía, atrapada entre esos dos mundos, sintió como el aire se tornaba denso. ¿Qué significa esto?, susurró. La confusión se multiplicó. La lluvia seguía cayendo, como si el universo mismo supiera que todo cambiaba de forma irrevocable. Las elecciones son la clave, dijo el hombre que les había advertido. El futuro de ambos pende de un hilo, y las decisiones que tomes ahora definirán no solo tu vida, sino también la de todos a tu alrededor. Alejandro sintió una presión en el pecho, como si la realidad se desmoronara a su alrededor. Se encontraba frente a la decisión más dura de su vida, que solo era sobre su pasado.
sino sobre la esencia misma de lo que significaba ser parte de esa familia. Con cada segundo que pasaba, el peso de su historia crecía. «¿Qué harás, Alejandro?», preguntó Lucía, sus ojos clamando por respuestas. Él se dio cuenta de que ya nada sería igual. La verdad lo había marcado, y ahora debía decidir qué camino tomar en medio del caos. ¿Sería su fortuna su salvación o su condena? La respuesta aún era un misterio. La tensión era palpable en el aire. Alejandro miraba a su hermano Miguel, y su corazón latía desbocado. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Miguel sonrió, pero había algo en su mirada que cortaba como un cuchillo. «Vengo a reclamar lo que es mío», dijo, acercándose lentamente. «No solo eres tú el que lleva la sangre de esta familia. Yo también estoy aquí. Es hora de que conozcas la verdad». Lucía apretó la mano de Alejandro, sintiendo cómo la urgencia se apoderaba de la habitación. «Esto no tiene sentido», murmuró, mirando a ambas figuras en un juego tenso de miradas. Pero mientras ella hablaba, un grito desgarrador llegó desde afuera. «No». Alejandro se giró hacia la ventana. Un grupo de hombres armados se acercaba, sus rostros cubiertos con pasamontañas. «Están aquí por la fortuna», gritó, dándose cuenta de que el peligro era inmediato. Los pasos rápidos resonaban, cada vez más cerca. El hombre del abrigo oscuro retrocedió unos pasos, su mirada ahora llena de preocupación. «Tienen nuestros secretos en la mira. Alejandro, tienes que decidir ahora, o será demasiado tarde». «¿Qué sabes de la fortuna? ¿Por qué me persiguen?». Alejandro estaba a punto de perderse en la desesperación, y su mente giraba en mil direcciones. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, como si el cielo también supiera del caos que se desarrollaba en la mansión. «Lo que tú no entiendes es que lo que tu abuelo hizo no se puede perdonar», respondió el hombre. «Su historia no fue solo construir riqueza, fue construir una red de oscuros negocios, y tú estás en el centro de todo. Por eso ellos vienen. La riqueza tiene un precio, pero ahora la sangre llama. Cierra la boca». Miguel interrumpió con una risa sardónica. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Alejandro no necesita escuchar más locuras tuyas. Es el momento de actuar y de dejar atrás este pasado». Con cada palabra de Miguel, la atmósfera se tornaba más tensa. Los hombres armados rodeaban la casa, susurrando órdenes. El sonido de un cristal rompiéndose rompió el momento. «Vienen en entrada. ¡Rápido! ¡Tenemos que movernos!». Lucía soltó la mano de Alejandro, buscando un lugar donde esconderse. Sin pensarlo dos veces, Alejandro tomó la mano de Lucía y la arrastró hacia la puerta trasera. «¡Damos!», gritó, pero cuando giró de nuevo hacia su hermano, Miguel ya estaba apartando a su lado al hombre de abrigo negro. «No te atrevas a salir, Alejandro. Lo que está afuera es un juego que no puedes ganar». Fue entonces cuando todo se oscureció. Un estruendo, un golpe en la puerta principal, y un aluvión de sombras invadió la habitación. El hombre de abrigo negro fue empujado hacia atrás, y en el caos un rostro emergió, uno que Alejandro nunca había esperado ver. «¡Madre!». El grito se le escapó como un rayo. La mujer que había creído muerta desde hacía años apareció en el umbral, su mirada oscura envuelta en la bruma del misterio. «Te he estado buscando, Alejandro. Es hora de que se cumpla el legado». La sala se llenó de gritos y murmullos de sorpresa. Lucía se giró hacia Alejandro, sus ojos desbordados de confusión y horror. «¿Qué significa esto? ¿Tu madre?». «No, no puede ser». Miguel retrocedió como si fuera un niño asustado. «Tú no estabas muerta». Las piezas del rompecabezas caían a su alrededor, y la verdad se desdoblaba de una forma que ni él podía imaginar. La mujer asintió, y con cada movimiento
La revelación de un oscuro secreto comenzaba a tomar forma. El legado de vuestra familia es mucho más profundo y siniestro de lo que piensas. Debes elegir, Alejandro, entre el camino de la oscuridad o la redención, pero primero debemos escapar. La entrada de su madre trajo consigo un nuevo nivel de pavor. El caos que había comenzado como una búsqueda de verdad se transformó en una batalla por la supervivencia. Mientras la figura de su madre se hacía más clara, la lluvia seguía golpeando, como si el universo supiera que todo estaba por cambiar de forma irreparable. Alejandro se encontraba entre la lealtad a su familia y la dignidad que había encontrado en Lucía, y ahora ni él mismo sabía hacia dónde se dirigía. ¿Era su madre la respuesta a todas sus preguntas o una nueva capa de engaños? El tiempo se agotaba y la noche se llenaba de peligros. La tormenta no solo iluminaba el cielo, también la tormenta del corazón de Alejandro, que ya no sabía de quién podía fiarse. La tensión se cortaba con un cuchillo. Alejandro absorbía la presencia de su madre, la figura que había creído perdida. La lluvia seguía azotando las ventanas, pero el verdadero vendaval era el choque de emociones en su interior. No puede ser, murmuró, atrapado entre el asombro y la incredulidad. Escúchame, Alejandro, no hay tiempo para explicaciones detalladas, dijo su madre, su voz grave resonando en la atmósfera cargada. Vienen por ti, vienen por el legado. Sus ojos ardían con una intensidad que hacía que hasta Lucía retrocediera. Esa mirada estaba llena de secretos, desconfianzas y, más que nada, miedo. Miguel observaba al borde de la histeria. Tú no deberías estar aquí, balbuceó, como si cada palabra fuera un intento por reestructurar la realidad desmoronada ante él. De repente, unos golpes furiosos sacudieron la puerta trasera. Los hombres armados entraron, como fantasmas de la oscuridad. ¡Rápido! Alejandro tiró de Lucía, pero la imagen de su madre lo ató al suelo. No puedes irte, no puedes. No es seguro aquí, gritó ella, mientras el pánico invadía cada rincón de la habitación. Ella miraba a Alejandro, sus ojos llenos de preguntas, pero él estaba atrapado entre el terror y el deseo de entender. No hay tiempo para dudar, la urgió su madre, llevando a Alejandro hacia la ventana. Debemos salir antes de que sea demasiado tarde. Con cada palabra, la presión aumentaba como si el aire se volviera pesado. De pronto, la puerta principal se abrió de golpe. Un hombre alto y corpulento atravesó el umbral cubierto de sombras, su rostro familiar, pero distorsionado por la rabia. Alto, rugió, y aquella voz retumbó en el corazón de todos. Su hermano, pero algo en él no era el Miguel que Alejandro conocía. ¡Muere! Alejandro sintió cómo su sangre se helaba. Instintivamente empujó a Lucía hacia un rincón, tomando una postura defensiva. Pero Miguel, su Miguel, ya no estaba ahí. Los ojos de su hermano brillarían con un brillo extraño, como si estuviesen invadidos por otra cosa. «Tú eres un traidor», murmuró. Un grito brutal desgarró el aire. Lucía, en su intento por proteger a Alejandro, fue empujada hacia el lado. «No». Alejandro sintió que su corazón se partía en dos. Esa imagen, su amor, en peligro, todo sucedió en un instante. La madre de Alejandro se lanzó hacia Miguel. Sus ojos ardían mientras decía: «No estoy aquí para pelear, Miguel. Aún hay tiempo de sanar». «¿Sanar? Es demasiado tarde para eso», él rebatió, y con un movimiento rápido sacó un revólver de su abrigo.
La sala se congeló. Lucía retrocedió, deseando encontrar un refugio entre los objetos que ahora se convertían en obstáculos en su mente. El tiempo se detuvo. Alejandro, paralizado, sintió el sudor resbalando por su frente. «Miguel, no lo hagas», gritó, pero el sonido fue consumido por la tormenta que seguía azotando el mundo exterior. Era un conflicto en el que no había salida. «¿Por qué deberías preocuparme? Eres el culpable, tú y ese legado asqueroso. La riqueza que llevas se alimenta de las cenizas de nuestra historia», dijo Miguel. Su mirada era un océano de tormentas. «Es suave que lo pagues». «Pero, ¿por qué?». Alejandro retrocedió, el revólver temblando en las manos de su hermano, mientras sentía que las palabras se le anudaban en la garganta. Todo su mundo se tambaleaba a su alrededor. En ese mismo momento, la verdad se desfondó. La madre, en su desesperación, alzó las manos pacíficas, en un intento de calmar la situación, y, en una fracción de segundo, la marcó con su mirada. «No es solo su culpa, Miguel. Todos hemos sido cómplices. La verdadera traición ha llegado desde tiempos lejanos». Un estallido ensordecedor rompió la calma, y de repente, todo se oscureció. La casa se iluminaría con un rugido, y el sonido de la lluvia se volvió un eco lejano. Mientras la luz escasa titilaba, un grito desgarrador atravesó la atmósfera. «¡Mamá!». La figura de Alejandro se iluminaba con el horror. El tiempo realmente se detuvo. Los hombres armados ya habían entrado en la sala. Se acercaban, y en un solo instante, el caos se desató. Un intercambio de disparos resonó, balas volando y Miguel tambaleándose por el impacto. Un silencio helado lo cubrió todo, y luego quedó la completa oscuridad. Alejandro miró a Lucía, y el mundo se desmoronó ante sus ojos. ¿Qué había pasado? ¿Qué ocultaba realmente su madre? Y más importante, ¿quién era él en realidad? La tormenta seguía afuera, pero la verdadera tempestad se desataba dentro de su corazón. ¿Qué creía saber cuando todo volvía a ser un misterio? La oscuridad se había deslizado por la habitación como un gas venenoso. La figura de su madre, imponente y cargada de secretos, se interponía entre ellos, mientras los hombres armados rodeaban la casa. La adrenalina pulsaba como un tambor, y Alejandro estaba atrapado, sintiendo las paredes cerrarse a su alrededor. «¡Mamá!», gritó, logrando articular apenas un hilo de esperanza entre el caos. «Vamos, Alejandro, ahora», su madre empujó, pero era como intentar mover una montaña. Miguel se agachaba, apunta su arma. La tensión era tan alta que los muros parecían vibrar. Alejandro podía sentir el frío del acero que se acercaba a su destino, y su corazón latía desesperado en su pecho. «Detente», bramó Miguel, pero el sonido se ahogó en la confusión, mientras un grito desgarrador provenía del exterior. La voz de un hombre resonó, y en una fracción de segundo, el sonido fue seguido por un eco sordo, como el último suspiro de una vida. Alejandro buscó con la mirada el origen del grito, pero el terror lo mantenía anclado. «No, Lucía». La voz resonó en su mente, como si la sangre se le helara instantáneamente al recordar a su amor. Él volteó rápidamente, solo para encontrarla en el suelo, con el rostro pálido, rodeada de sombras. «Lucía», gritó, pero un nuevo sonido, un golpe seco, interrumpió su alarido. La dirección de donde provenía lo llenó de horror. «¿Qué hiciste, Miguel?», preguntó Alejandro, sus ojos retumbando con incredulidad. Lo que antes era su brazo, ahora se convertía en un gesto perverso. Lo vio sonreír, no con locura,
sino con una serenidad aterradora. Es solo el principio, hermano. Ellos vinieron a reclamar lo que es suyo, y tú eres el objetivo. Una sonrisa oscura creció en la litera de Miguel mientras señalaba a algo detrás de Alejandro. En ese instante se giró, y allí, en el rincón, estaba una figura que lo dejó helado. ¿Era su padre, o al menos lo que quedaba de él, un espectro pálido que parecía haber llegado de sus peores pesadillas? Papá, jadeó, pero el rostro de aquella entidad era solo una máscara vacía. No huyas, dijo con voz resonante. Todo lo que he hecho ha sido por ti. Debías saberlo. La fortuna no es solo dinero, es poder. Y tú has heredado más de lo que imaginas. La revelación lo golpeó como un puñetazo. ¿Qué? ¿Tú sabías? Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Cuerpos, secretos, legados, se entrelazaban en una red de traición. Miguel rió, y aquel eco lo despedazaba por dentro. Siempre ha sido un juego, Alejandro. Uno que jamás has entendido. No solo tu abuelo hizo pactos, nosotros también. La familia está unida en el poder de eliminar a los débiles. Y tú ahora estás en el centro de la diana. Alejandro sintió que su sangre se convertía en hielo. Detente, no, bramó. Pero la tormenta en su pecho crecía descontrolada. Lucía no tiene nada que ver con esto. Su madre ahora enfrentaba a su padre. Los secretos de su pasado emergían como monstruos en la oscuridad. Un grito fracturó el tumulto, y el sonido de cristal roto llenó el aire. Era la puerta principal, y una sombra se abalanzó hacia ellos. Alejandro sintió que el tiempo se detendría, y en un instante de desazón fue empujado hacia atrás. Al girar, miró hacia su madre, quien ahora se paraba firme, tratando de resistir. No, no lo hagas, gritó, sintiendo la desesperación consumiéndolo. Pero estaba demasiado tarde. La figura que ingresó no era un extraño, no era alguien desconocido. Era su hermano pequeño, Benjamín, que había desaparecido hacía años. Lo encontré, dijo con voz entrecortada, y el horror se apoderó de él. ¿Por qué estás aquí? Alejandro sintió el aire volverse denso. Benjamín traía consigo algo más, una mochila desgastada, que dejó caer en el suelo con un golpe sordo. Lo que buscabas, esto es parte del legado, balbuceó, y sus palabras cortaron como un cuchillo. Las revelaciones se deslizaron por la sala como un veneno mortal. Un solo segundo, y todo cambió. La esencia de Alejandro empezó a romperse en pedazos. Cada resistencia fue un eco oscuro. Y cuando Benjamín le mostró lo que había dentro de la mochila, documentos antiguos, fotos, cartas, todo cobró sentido. El miedo, la culpa, los secretos familiares se convirtieron en fragmentos de verdad. Mamá, Miguel, vociferó Alejandro, su voz retumbando. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Las luces comenzaron a parpadear. La casa temblaba. Un grito resonó fuera de la casa, y el eco de una verdad oculta se hizo presente en cada rincón. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero caos se desataba en el corazón de Alejandro. La verdad no solo incomodaba, sino que lo abrumaba. ¿Era él realmente el heredero de esta maldición, de este legado oscuro? Mientras sus pensamientos giraban, la incertidumbre lo consumía. Era un ciclo sin fin. Las máscaras caían, pero los secretos aún estaban por desvelar. ¿Quién era su familia realmente? ¿Qué más escondían entre las sombras? La trama se complicaba, y el tiempo avanzaba, implacable, acercándose a un desenlace aterrador que presionaba sobre él como la lluvia en la ventana.
La batalla apenas comenzaba. La oscuridad se había deslizado por la habitación como un gas venenoso. La figura de su madre, imponente y cargada de secretos, se interponía entre ellos, mientras los hombres armados rodeaban la casa. La adrenalina pulsaba como un tambor, y Alejandro estaba atrapado, sintiendo las paredes cerrarse a su alrededor. «Mamá», gritó, logrando articular apenas un hilo de esperanza entre el caos. «Vamos, Alejandro, ahora». Su madre empujó, pero era como intentar mover una montaña. Miguel se agachaba, apuntando su arma, desesperado en su pecho. De repente, bramó Miguel, pero el sonido se ahogó en la confusión, mientras un grito desgarrador provenía del exterior. La voz de un hombre resonó, y en una fracción de segundo, el sonido fue seguido por un eco sordo, como el último suspiro de una vida. Alejandro buscó con la mirada el origen del grito, pero el terror lo mantenía anclado. «No, Lucía». La voz resonó en su mente, como si la sangre se le helara instantáneamente al recordar a su amor. Él volteó rápidamente, solo para encontrarla en el suelo, con el rostro pálido, rodeada de sombras. «Lucía», gritó, pero un nuevo sonido, un golpe seco, interrumpió su alarido. La dirección de donde provenía lo llenó de horror. «¿Qué hiciste, Miguel?», preguntó Alejandro, sus ojos retumbando con incredulidad. Lo que antes era su brazo, ahora se convertía en un gesto perverso. Lo vio sonreír, no con locura, sino con una serenidad aterradora. «Es solo el principio, hermano. Ellos vinieron a reclamar lo que es suyo, y tú eres el objetivo». Una sonrisa oscura creció en la litera de Miguel, mientras señalaba algo detrás de Alejandro. En ese instante, él se giró, y allí, en el rincón, estaba una figura que lo dejó helado. Era su padre, o al menos lo que quedaba de él. Un espectro pálido que parecía haber llegado de sus peores pesadillas. «Papá», jadeó, pero el rostro de aquella entidad era solo una máscara vacía. «No huyas», dijo con voz resonante. «Todo lo que he hecho ha sido por ti. Debías saberlo. La fortuna no es solo dinero, es poder. Y tú has heredado más de lo que imaginas». La revelación lo golpeó como un puñetazo. «¿Qué? ¿Tú sabías?» Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Cuerpos, secretos, legados, se entrelazaban en una red de traición. Miguel rió, y aquel eco lo despedazaba por dentro. «Siempre ha sido un juego, Alejandro, uno que jamás has entendido. No solo tu abuelo hizo pactos, nosotros también. La familia está unida en el poder de eliminar a los débiles, y tú ahora estás en el centro de la diana». Alejandro sintió que su sangre se convertía en hielo. «Detente». «No», bramó, pero la tormenta en su pecho crecía descontrolada. «Lucía no tiene nada que ver con esto». Su madre ahora enfrentaba a su padre. Los secretos de su pasado emergían, como monstruos, en la oscuridad. Un grito fracturó el tumulto, y el sonido de cristal roto llenó el aire. Era la puerta principal, y una sombra se abalanzó hacia ellos. Alejandro sintió que el tiempo se detendría, y en un instante de desazón, fue empujado hacia atrás. Al girar, miró hacia su madre, quien ahora se paraba firme, tratando de resistir. «No, no lo hagas», gritó, sintiendo la desesperación consumiéndolo. Pero estaba demasiado tarde. La figura que ingresó no era un extraño, no era alguien desconocido, era su hermano pequeño, Benjamín, que había desaparecido hacía años. «Lo encontré», dijo con voz entrecortada, y el horror se apoderó de él.
¿Por qué estás aquí? Alejandro sintió el aire volverse denso. Benjamín traía consigo algo más. Una mochila desgastada, que dejó caer en el suelo con un golpe sordo. Lo que buscabas, esto, es parte del legado, balbuceó, y sus palabras cortaron como un cuchillo. Las revelaciones se deslizaron por la sala como un veneno mortal. Un solo segundo y todo cambió. La esencia de Alejandro empezó a romperse en pedazos. Cada resistencia fue un eco oscuro. Y cuando Benjamín le mostró lo que había dentro de la mochila, documentos antiguos, fotos, cartas, todo cobró sentido. El miedo, la culpa, los secretos familiares se convirtieron en fragmentos de verdad. Mamá, Miguel, vociferó Alejandro, su voz retumbando. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Las luces comenzaron a parpadear. La casa temblaba. Un grito resonó fuera de la casa, y el eco de una verdad oculta se hizo presente en cada rincón. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero caos se desataba en el corazón de Alejandro. La verdad no solo incomodaba, sino que lo abrumaba. ¿Era él realmente el heredero de esta maldición, de este legado oscuro? Mientras sus pensamientos giraban, la incertidumbre lo consumía. Entonces, algo estalló en la puerta. ¡Bang! La entrada se abrió de un golpe. Y en ese instante, el rostro que apareció heló la sangre de Alejandro. Era su madre, pero no la que había tenido como referencia. Era una versión más joven, con los ojos llenos de luz. Alejandro, corran, no hay tiempo. Gritó, su voz resonando como un trueno. Mamá, ¿qué sucede? La confusión se apoderó de él, observando en el horrendo caos su propia madre dejando escapar un grito desgarrador. No soy lo que crees. Todo lo que te han contado está en sus cartas. Los secretos son más profundos de lo que jamás imaginaste. La madre original de Alejandro, congelada en la puerta, la miraba con una mezcla de amor y horror. Tú no compras esto. No puedes. Cierra tu boca. La joven replicó, el desespero vibrando en su tono. Él tiene que saber la verdad, antes de que sea demasiado tarde. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Las imágenes, la lluvia, el sufrimiento, todo lo que sabía estaba cambiando. ¿Qué verdad? Preguntó con desesperación, cada palabra un intento de atar los cabos sueltos. La verdad de nuestra familia, el poder, la maldición. Benjamín no solo ha aparecido, ha traído consigo la clave. Huelga de secretos, es hora de desatarlos. No es solo un legado de sangre, Alejandro, es un legado de dolor. Y tú puedes romper el ciclo. La habitación se llenó de murmullos, de voces agudas y ecos monstruosos. Alejandro estaba a punto de hallar una respuesta, cuando la escena se disparó a la locura. Un choque, algo cayó, y un grito desgarrador lo rompió todo de nuevo. ¿Qué has hecho, madre? La pregunta reverberó en su mente mientras la verdad se deslizó hacia la locura. Todo estaba a punto de explotar. La historia de su familia no solo estaba tejida en la maldad, sino también en la redención. Si lograba liberarse, pero ¿es posible liberarse de lo que llevas en la sangre? La pregunta vibraba en el aire, prometiendo un abismo aún más oscuro por descubrir. La habitación seguía sumida en el caos cuando la joven madre, con su rostro pálido pero determinado, miró a Alejandro. No hay tiempo, Alejandro. Tienes que escucharme. El legado de nuestra familia es más oscuro de lo que imaginas, pero tú aún tienes la oportunidad de cambiarlo. La intensidad en su mirada lo penetraba como hielo, y Alejandro comenzó a sentir que el mundo se desvanecía a su alrededor.
¿Cambiarlo? ¿Cómo? Si todo está destrozado, gritó, su voz temblando de rabia y desesperación. Pero de repente, un fuerte estruendo resonó en la puerta, y todos se voltearon atemorizados. Los hombres armados estaban entrando. La oscuridad había venido a reclamar lo que era suyo. El sudor comenzó a resbalar por la frente de Miguel, mientras su madre se mantenía en pie protegiendo a Alejandro y Lucía. ¡Rápido! ¡Salgan! La urgencia llenaba el aire, pero entonces Benjamín, el hermano menor que había llegado con la mochila, se quedó paralizado en el rincón, mirando con ojos desorbitados la escena que se desarrollaba. Las sombras se acercaban, y en un giro inesperado, Benjamín abrió la mochila y sacó una extraña piedra brillante. «Esperen, esto es lo que buscaban, es la llave». Su voz resonó con desesperación. Los hombres armados dudaron por un instante, confrontados por la repentina revelación de la piedra que centelleaba en la penumbra. «¿Qué estás diciendo?» Alejandro no podía creer lo que veía. El brillo de la piedra era hipnótico, casi mágico. La mirada de su madre se endureció. Una mezcla de sorpresa y miedo se dibujó en su rostro. «No deberías haberlo traído aquí». «¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué pasa con esa piedra?» La frustración lo atravesaba. Todo giraba a su alrededor, y en medio de la confusión, un murmullo resquebrajó la tensión. «El legado es la clave para desatarlo todo, Alejandro», dijo Benjamín, sus ojos repletos de miedo. «La fortuna no es solo dinero, es un poder ancestral, todo está relacionado». Sin embargo, en ese momento, el ruido de la batalla afuera resonó más allá del sonido de sus voces. «Estamos en peligro. Mamá, tenemos que salir». Lucía gritó intranquila mientras el corazón de Alejandro latía descontrolado. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un rayo de luz se deslizó entre las sombras y atravesó la habitación, chocando sobre la piedra en la mano de Benjamín. De repente, una intensa explosión de energía sacudió el aire, y todos en la habitación sintieron como el suelo temblaba bajo sus pies. «Alejandro», gritó su madre, mientras un oscuro remolino de luz y sombras emergía de la piedra, formando un torbellino que empezaba a consumir la habitación. Los hombres armados, paralizados por la sorpresa, retrocedieron. De repente, la puerta se cerró con violencia, como si una fuerza invisible hubiera decidido sellarlos dentro. El caos reinaba. La figura de Miguel se transformó cuando el torbellino los devoraba. Sus ojos brillaron intensamente. «No, esto no puede ser», balbuceó, y en un giro aterrador, Alejandro vio cómo su hermano parecía cambiar. Una mirada feroz surgió en él, su expresión distorsionada por un miedo crudo. «Alejandro, huye». Pero ya era demasiado tarde. La fuerza se desató como un trueno ensordecedor y lo arrastró todo consigo. En la contorsión de sombras y luces, una imagen apareció, un registro de sus antepasados, una historia de traiciones y pactos que comenzaron a revelarse. La verdad está en el legado. La voz de su madre resonó, pero fue eclipsada por el estruendo que retumbaba en su corazón. Las imágenes se intensificaban, cruzando los límites de lo conocido, iluminando los oscuros secretos ocultos de su familia de una manera devoradora. Pero en medio de todo, una figura emergió de la niebla. Era él mismo, pero más joven, más salvaje, su propia esencia reflejándose. Y entonces lo comprendió. Era un vistazo a una versión de sí mismo que había sido enterrada por la familia. Un reflejo de su verdadero potencial y su verdadero destino. La luz y la sombra bailaban a su alrededor, mientras el grito de Lucía desgarraba la atmósfera. «Alejandro, no, despierta».
De repente un solo disparo resonó en la habitación, sacudiéndolo completamente. La imagen del pasado se desvanecía entre el caos, y Alejandro se quedó paralizado. ¿Quién disparó? La pregunta retumbó en su mente, mientras la verdad se deslizaba a través de su angustia. Y con un giro de horror, se dio cuenta de que la clave de su familia estaba no solo en el legado, sino en los secretos que llevaban en la sangre. Mientras todo en la habitación se oscurecía y lucía ansioso por devorar lo que quedaba, Alejandro sintió cómo su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La tormenta no solo rugía afuera, la batalla más intensa se libraba dentro de su alma. ¿Quién era él realmente? La pregunta lo ahogaba, y el eco de la explosión resonaba en su mente. ¿Y si su destino estaba unido a la oscuridad que había jurado evitar? La habitación seguía sumida en el caos, cuando la joven madre, con su rostro pálido pero decidido, miró a Alejandro. No hay tiempo, Alejandro. Tienes que escucharme. El legado de nuestra familia es más oscuro de lo que imaginas, pero tú aún tienes la oportunidad de cambiarlo. La intensidad en su mirada lo penetraba como hielo, y Alejandro comenzó a sentir que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Cambiarlo? ¿Cómo? Si todo está destrozado, gritó, su voz temblando de rabia y desesperación. Pero de repente, un fuerte estruendo resonó en la puerta, y todos se voltearon atemorizados. Los hombres armados estaban entrando. La oscuridad había venido a reclamar lo que era suyo. El sudor comenzó a resbalar por la frente de Miguel, mientras su madre se mantenía en pie, protegiendo a Alejandro y Lucía. Rápido, salgan. La urgencia llenaba el aire, pero entonces Benjamín, el hermano menor que había llegado con la mochila, se quedó paralizado. En el rincón, mirando con ojos desorbitados la escena que se desarrollaba. Las sombras se acercaban, y en un giro inesperado, Benjamín abrió la mochila y sacó una extraña piedra brillante. «Esperen, esto es lo que buscaban. Es la llave». Su voz resonó con desesperación. Los hombres armados dudaron por un instante, confrontados por la repentina revelación de la piedra que centelleaba en la penumbra. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro no podía creer lo que veía. El brillo de la piedra era hipnótico, casi mágico. La mirada de su madre se endureció. Una mezcla de sorpresa y miedo se dibujó en su rostro. «No deberías haberlo traído aquí». «¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué pasa con esa piedra?». La frustración lo atravesaba. Todo giraba a su alrededor, y en medio de la confusión, un murmullo resquebrajó la tensión. «El legado es la clave para desatarlo todo, Alejandro», dijo Benjamín, sus ojos repletos de miedo. «La fortuna no es solo dinero, es un poder ancestral. Todo está relacionado». Sin embargo, en ese momento, el ruido de la batalla afuera resonó más allá del sonido de sus voces. «Estamos en peligro. Mamá, tenemos que salir». Lucía gritó, intranquila, mientras el corazón de Alejandro latía descontrolado. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un rayo de luz se deslizó entre las sombras y atravesó la habitación, chocando sobre la piedra en la mano de Benjamín. De repente, una intensa explosión de energía sacudió el aire, y todos en la habitación sintieron como el suelo temblaba bajo sus pies. «Alejandro», gritó su madre, mientras un oscuro remolino de luz y sombras emergía de la piedra, formando un torbellino que empezaba a consumir la habitación.
Los hombres armados, paralizados por la sorpresa, retrocedieron. De repente, la puerta se cerró con violencia, como si una fuerza invisible hubiera decidido sellarlos dentro. El caos reinaba. La figura de Miguel se transformó cuando el torbellino los devoraba. Sus ojos brillaron intensamente. «No, esto no puede ser», balbuceó. Y en un giro aterrador, Alejandro vio cómo su hermano parecía cambiar. Una mirada feroz surgió en él, su expresión distorsionada por un miedo crudo. «Alejandro, huye», pero ya era demasiado tarde. La fuerza se desató como un trueno ensordecedor y lo arrastró todo consigo. En la contorsión de sombras y luces, una imagen apareció, un registro de sus antepasados, una historia de traiciones y pactos que comenzaron a revelarse. La verdad está en el legado. La voz de su madre resonó, pero fue eclipsada por el estruendo que retumbaba en su corazón. Las imágenes se intensificaban, cruzando los límites de lo conocido, iluminando los oscuros secretos ocultos de su familia de una manera devoradora. Pero en medio de todo, una figura emergió de la niebla. Era él mismo, pero más joven, más salvaje, su propia esencia reflejándose. Y entonces lo comprendió. Era un vistazo a una versión de sí mismo que había sido enterrada por la familia, un reflejo de su verdadero potencial y su verdadero destino. En el clímax de la tormenta, un relámpago rasgó el cielo, iluminando temporalmente la habitación. Y en ese instante exacto, la verdad golpeó a Alejandro como un puño. Miró a su madre, y luego a su hermano, y dijo en voz baja: «Nunca perdí al hermano que pensé que había muerto, ¿verdad?» Miguel, congelado, observó con horror. «¿Qué estás diciendo, Alejandro?» La irritación subía en su voz. Pero Alejandro ya no se detenía. «Eres tú», murmuró mientras apuntaba a Benjamín. «Él no es mi hermano menor. Eres tú quien ha estado detrás de todo esto». Miguel dejó caer su arma. «No, eso es imposible». El rostro de Benjamín se transformó, y a través de sus ojos, la maldad brotó. Era su hermano, pero era algo más, un legado oscuro, del que Alejandro no podía escapar. «Soy quien realmente estaba destinado a recibir la herencia», dijo Benjamín, su voz ahora resonando con una profundidad inquietante. La verdad cayó sobre Alejandro como un balde de agua fría. «Mientras tú has estado buscando respuestas, yo siempre estuve aquí, observando. He sido la sombra todo este tiempo». La habitación pareció girar. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero caos no venía del exterior, venía de dentro. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba debajo de él. «¿Qué has hecho?» La incredulidad transformó su grito en un susurro. Los secretos de la familia, los pactos, todo lo que creías saber. Nunca te lo dijeron porque era más fácil mantenerte en la oscuridad. Tu madre me escondió. Me ocultó para que tú te convirtieras en el portador del legado. Ella nunca se iría a la guerra cruda y larga. Yo siempre fui la chispa en su oscuridad. ¿Por qué?» Alejandro sintió que se le cortaba el aliento. ¿Por qué? La confusión se mezcló en el aire mientras Alejandro comprendía que sus relaciones, su familia, todo lo que había creído, estaba a punto de cambiar para siempre. Y ahora, en medio de la tormenta, el verdadero desafío comenzaba a desenredarse. ¿Podía siquiera confrontar esa realidad? La pregunta lo carcomía mientras las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor, dejando un eco de promesas y amenazas en la penumbra. «No te atrevas a continuar, Benjamín», gritó Alejandro, su voz rebosando miedo y determinación.
La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de estallar. La revelación era un golpe a su corazón. Vio cómo el rostro de su hermano se distorsionaba en el crisol de sombras y luces que había invocado, una dualidad que ya no podía ignorar. La tormenta seguía rugiendo afuera. Gotas de lluvia chocaban contra las ventanas, pero el verdadero caos estaba en el interior. Siempre has estado escondido en las sombras, esperando el momento adecuado, dijo Alejandro, acercándose al torbellino en el centro de la habitación. Pero tú no eres el que piensas ser, tú eres la oscuridad. Benjamín sonrió, una risa escalofriante que desgarró el aire. Exactamente, hermano. He sido el eco del pasado que buscas. La fortuna se alimenta de nuestras decisiones, y tú estás a punto de hacer la más grande de todas. No lo haré, no caeré en tu juego, dijo Alejandro, el fuego de la resolución ardiendo dentro de él. Su madre lo miraba con angustia, mientras Lucía se mantenía firme a su lado. La verdad no es un monstruo al que temer, Benjamín. Es nuestra oportunidad para sanar, pero tienes que dejar de esconderte. La luz de la piedra brillante comenzó a fluctuar, proyectando sombras danzantes en las paredes. ¿Crees que puedes curar la sangre que corre por nuestras venas? Benjamín, ahora como una sombra viviente, exhalaba un odio palpable. La sangre llama a la sangre. No puedes escapar de quién eres. No puedo y no lo haré. Alejandro sintió que su pecho se apretaba. No permitiremos que tu oscuridad continúe arrastrándonos, ni a mí, ni a Lucía. Suficiente. La voz de su madre resonó, poderosa como un trueno. No hay más tiempo para dudas. Ven aquí, hijo. Alejandro, con su corazón latiendo como un tambor en la tormenta, se acercó a ella. Tú eres el futuro, Alejandro. Tienes el poder de romper con esta maldición. La figura de Benjamín se retorcía, el caos en su interior chocando con la verdad. ¿Romper la maldición? Eso es una ilusión. No puedes escapar del legado de nuestros ancestros. Lucía, observando el torbellino, tuvo una revelación. Benjamín, stop. No tienes que seguir este camino. Tu futuro no está determinado por su legado. Elige tu destino. Las palabras flotaron en el aire, y por un breve instante, el torbellino se detuvo. Sebastián, todavía cambiando, pareció tambalearse. La luz se desvanecía en sus ojos, mientras miraba a su hermano. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Alejandro extendió su mano hacia el torbellino. Tienes que liberarte. La oscuridad no es tu esencia. En ese instante, el poder de la piedra brilló intensamente. Una luz que envolvió la habitación. Y Benjamín comenzó a cambiar. La sombra que lo había envuelto se desdibujó, revelando al hermano que Alejandro había extrañado. Benjamín, la confusión lo abrazaba, mientras la tormenta de emociones se intensificaba. La verdad había prevalecido. La luz del legado no era solo una sombra de muerte, sino una chispa de redención. Tú tienes la opción de redimirnos a todos. Con un cúmulo de emociones, Benjamín sintió que el peso de su herencia se desvanecía. Las miradas se fijaron en la casa, la lluvia golpeando furiosamente afuera. Pero la tormenta interior comenzaba a calmarse. ¿Qué harás, hermano?, preguntó Alejandro. La sinceridad no podía ocultarse en su voz. ¿Puedes caminar hacia la luz? Sí, susurró Benjamín, y todos sintieron una conexión renovada.
La piedra, el símbolo del pasado que había atormentado a su familia, se convirtió en símbolo de esperanza. Mientras la luz florecía entre ellos, la lluvia cesó. Miradas de asombro se encontraron. La sala se llenó de un resplandor cálido, despojando los ecos de traiciones pasadas. Y así, la historia se tejía, con nuevas posibilidades. Alejandro, Lucía y sus hermanos ahora compartían un nuevo legado, uno de unidad, redención y verdadera fuerza. Cuando el sol salió, brillando en el horizonte, sentaron las bases de un futuro diferente. Pero la pregunta permaneció: ¿realmente habían roto el ciclo de su oscuro legado? Solo el tiempo lo diría. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vean esto. Enfátízate, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de hacerlo. No esperes ni un segundo más.